Okay, kids, today we work with our notebook, con nuestra libreta, remember, the notebook, and we did this activity here. Look, la voy a poner para que se haga un poquito más grande. That's the first activity that we did. Remember, put the date on it. Today is Friday, 3rd of June 2022. Now, dice, read and circle. True or false. Vamos a escribir las cuatro oraciones en nuestra libreta. Todita la oración. The children are in Castletown Castle. Tom likes the bedroom. Leo is looking for Anna. Tom is playing in the bedroom. Estas oraciones son parecidas algunas porque algunas son false, algunas son true y están en su lectura. Si no recuerdan, just go back to the lecture, vayan atrás a la lectura y ven si son verdadero o falso. For example, the children are in Castletown Castle. True or false? ¿Verdadero o falso? Si dijeron eso en la lectura, Tom likes the bedroom. True or false? ¿Cómo ven? ¿Si le gusta o no? Leo is looking for Anna. I don't know. ¿Ok? Vamos a escribirlas en la libreta. Next. Now, we have this one too. Este ejercicio aquí. Oops, ahí está. And we write down all these words. Las escribimos todas en la libreta. Look, 3, 6, 9, 12. Son 12 palabritas. Escúchenlas. Bedroom, kitchen, sleeping, cooking, big, nutty, bathroom, small, funny, jarred, cleaning, great. ¿Ok? Entonces, vamos a escoger, let's check, vamos a ponerle un check mark a las que sí aparecen en la lectura. And then we are going to put a cross, una cross a las que no aparecen en nuestra lectura. So, si no la recuerdan, go back to the book y vean cuáles sí aparecen en nuestra lectura, ¿ok? Ahí las tenemos, escríbanlas todas en su libreta para que las tengan ya listas para el Monday. Si no vinieron a clase, yo se las reviso, ¿ok? Y por último, déjenme les pongo nuestras palabras para hacer spelling. Que se acuerdan que por ahí en clase les dije, vamos a estar practicando con algunas palabras. Así que déjenme las pongo por aquí. ¿Con cuál marcador lo hago? Lo vamos a hacer con este de aquí. Ok. Vamos a poner... no, este no es. Déjenme ver si tengo más. Ok, aquí está este. Vamos a escribir. Ok. No quiero marcar esto. Bueno, se las dejo en Classroom para que ustedes las vean. Se las iba a escribir aquí, pero no me deja este programa. Así que yo se las dejo en Classroom y ahí le pongo spelling, como siempre lo hago. Y ustedes las practican porque vamos a estar participando. Por ahí ya después nos darán más detalles con con este concurso de spelling. Bueno, si se le puede llamar concurso, participación más que nada. La participación de ustedes en el spelling. Por ahí a finales de June creo que vamos a estar haciéndolo, así que vamos a estar con esto, así que pónganse las pilas, let's practice for spelling, ¿ok? Entonces nos vemos el día Monday, have a great weekend. Los que no me han entregado el audio, remember, Monday is the last day, traten de mandármelo. See you later guys, bye bye.